Buenos días, bienvenidos, gracias por asistir. Vamos a continuar con la sesión de filtros, en este caso pasabajas. La sesión anterior nos quedamos en el ejemplo del diseño de un filtro pasabajas de segundo orden con ganancia unitaria tipo Chebyshev, con frecuencia de corte a 3 kHz y con rizo de 3 dB. Y bueno, revisamos la tabla 3 para sacar los coeficientes A1 y B1. Y el cálculo de C2. Calculamos los valores de R1, R2, aquí los obtuvimos. Encontramos el circuito final, lo armamos en el SPICE del ORCAD, como aquí, y hicimos la simulación, como acá. De modo que aquí en la simulación, en el SPICE, vemos que la frecuencia de corte a menos 3 dB, 3 decibelios, es de 3 kHz. Vean, salió muy bien el cálculo. Y bueno, hasta aquí llegamos la sesión anterior. Entonces vamos a continuar. Un caso especial de la configuración general Sallen Key es considerar los valores iguales en resistencias y capacitores. Vaya, esto es con el fin de que la función de transferencia sea más pequeña y más simple, ¿verdad? Vamos a decir que R1 es igual a R2 igual a R, que C1 igual a C2 igual a C, de modo que la función de transferencia general se reduce a esta forma, ¿verdad? Donde esto es A y esto es B, ¿de acuerdo? Con la ganancia teniendo esta forma. Comparando contra la ecuación 3, si recuerdan ustedes la ecuación 3, esa es la función de transferencia de pasabajas de si la recuerdan, la hemos visto antes. Esta es la ecuación 3, y comparando los coeficientes de la función de transferencia anterior con esta, con la 3, vemos que A tendría este valor y B tendría este valor. Es decir, miren, vamos a regresarnos. Esto es A y esto es B. Y aquí lo tenemos. Dado el valor de C y resolviendo para R y A0, tendríamos que R valdría esto y A valdría esto. Entonces aquí vemos que A0 depende solamente del factor de calidad del polo. Vean, A0 depende solo del factor de calidad y viceversa. Q. Y por lo tanto el tipo de filtro depende del ajuste de la ganancia de A0. Y aquí lo vemos en esta relación. El circuito de la figura 15, este de aquí, permite el cambio de tipo de filtro por medio de las diferentes relaciones de resistencias de R3, R4. Es decir, vean, aquí ya tenemos una ganancia dado por estas dos resistencias, ¿verdad? Un diseño de este tipo deberá contar con el potenciómetro R4 para el ajuste fino de la Q y por lo tanto de la frecuencia de corte al valor deseado. Recuerden, pueden hacer algún comentario o pregunta a través del chat, voy a estar atento a él.
La tabla 5, esta de aquí, enlista los coeficientes de un filtro de segundo orden para cada tipo de filtro, es decir, Bessel, Butterworth, Chebyshev, y da las relaciones de resistencias para ajustar a alguna Q, ¿verdad? Vamos a ver otra configuración, la configuración Multiple Feedback o de retroalimentación múltiple. Vamos a llamarle la MFB. Esta configuración, como la que está aquí, se usa comúnmente en filtros que tienen Qs altas y requieren también de altas ganancias. Es decir, recuerden ustedes, por ejemplo, una Q alta se resalta mucho en los filtros pasabanda, sería esta, ¿no? Una Q alta en comparación de una Q baja. Entonces, esto va a depender de lo que busquen al manejar alguna señal. Por ejemplo, señales electroencefalográficas donde el ancho de banda que buscamos es muy angosto, etcétera, necesitamos Qs altas. Pero bueno, estamos ahorita tratándolo como pasabajas. Entonces, se usa comúnmente en filtros que tienen Qs altas y requieren también altas ganancias, ¿de acuerdo? La función de transferencia de esta configuración Multiple Feedback es esta. Comparándola esta ecuación contra la ecuación 3, otra vez recuerden es esta que les puse. Comparándolas y por inspección vemos que, bueno, esto sería A y esto sería B, ¿verdad? Y claro, la ganancia sería esto, A y B. Dado los valores de C1 y C2, se resuelve para R1 y R2 y R3, perdón, y se obtiene pues esto. Para R2 tendríamos esta ecuación, para R1, para R3. Y claro, este menos no es de una resistencia negativa, ¿de acuerdo? Es más que nada de dónde estamos en el eje en el diagrama de Bode. Para obtener valores reales para R2 del radical, es decir, hay que garantizar que el argumento del radical sea positivo. Entonces, hay que garantizar que esta parte, este producto, sea mayor a este, ¿verdad? Para que no nos queden números complejos. Entonces, trabajando con este argumento de aquí, encontramos que para que se cumpla, C2 debe de ser mayor o igual a esta relación. Bien, vamos a ver filtros pasabajas de órdenes mayores. Para afinar o mejorar las características de los filtros pasabajas, se diseñan de órdenes mayores. Para eso, los filtros de primero y segundo orden se conectan en serie para que el producto de las respuestas en frecuencia individuales resulte en una respuesta en frecuencia optimizada del filtro completo. Para simplificar el diseño de los filtros parciales, se enlistan los coeficientes A y B para cada tipo de filtro en las tablas que ya vimos, recuerdan, en las tablas 1, 2 y 3,
Cada tabla provee de un juego de coeficientes por orden del filtro hasta el 10º orden. Y también con ellas pueden hacer diseños de órdenes mayores al 10º orden. Entonces recuerden, los coeficientes calculados en las tablas 1, 2 y 3 ya cuentan con que en cada etapa sucesiva de diseño de cada filtro, salida, vamos a decir entrada, la Q de aquí sea ligeramente menor a la Q de acá, ligeramente menor a la que sigue, etcétera, para evitar la inestabilidad del filtro. Y aparte con los corrimientos de frecuencia alfa que habíamos comentado al inicio, para que la frecuencia de corte final sea exactamente la buscada. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a diseñar un filtro pasabajas Butterworth de 5º orden con ganancia unitaria a una frecuencia de corte de 50 kHz. Primero, obtener los coeficientes A, I y B y de la tabla 2 para el 5º orden. Es decir, me voy a pasar a la tabla correspondiente. Entonces decimos Butterworth de 5º orden. Miren, esta es la tabla 2 de coeficientes Butterworth. Aquí tenemos de 5º orden. Aquí vemos que la I nos dice que son 3 etapas para el 5º orden. 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Los coeficientes para la primera etapa son estos. Este es A1 y B1. Esto es A2 y B2, A3 y B3. Ok, entonces vamos a regresar y aquí vemos esto. Miren, A1 es igual a 1, B1 es igual a 0. Como lo vemos aquí. Ahora, A2 es 1.6180 y B2 vale 1. 6180, aquí está A2, 1.6180, B2 igual a 1. ¿De acuerdo? Ahora con A3 vale 0.6180 y B3 vale 1. Aquí está A3 igual a 0.6180 y B3 igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, calcular cada filtro parcial proponiendo los valores de los capacitores y calculando los valores de las resistencias. La primera etapa va a ser de este tipo y hay que calcular esto. ¿Sí? Proponemos C1 y calculamos R1. Vamos a proponer que C1 valga 1 nanofaradio. Por lo tanto, R1 vale 3.18 kiloohmios. El valor más cercano al 1%, el valor comercial, es de 3.16 kiloohmios. Perdón. Para la segunda etapa, esta es ya nuestra configuración Sallen Key. Sería esta. Entonces, proponemos que C1 valga 820 picofaradios y C2 debe de ser igual o mayor a 1.26 nanofaradios. Entonces,
el valor más cercano al 5% del valor capacitivo sería de 1.5 nanofaradios. Bien, con C1 igual a 820 picofaradios y C2 igual a 1.5 nanofaradios, calcular los valores para R1 y R2 con esta ecuación y esta ecuación. Y bueno, poniendo los valores correspondientes, obtenemos que R1 es de 1.87 kiloohmios y R2 de 4.42 kiloohmios. Recuerden, chicos, revisen ustedes las cuentas, no vaya a ser que yo me haya equivocado y algo esté mal, pero según yo están bien las cuentas, ¿de acuerdo? Bien, ahora la tercera etapa es idéntica a la segunda y se calcula de la misma forma, es decir, es la misma topología Sallen-Key, excepto que los valores de A2 y B2 se reemplazan por A3 y B3. Por lo tanto, obtenemos valores diferentes de capacitores y resistencias. Aquí propongo que C1 valga 330 picofaradios. Y con esto calculamos C2. De modo que C2 debe de ser igual o mayor a 3.46 nanofaradios. El valor comercial más cercano al 10% es de 4.7 nanofaradios. Con C1 de 330 picofaradios y C2 de 4.7 nanofaradios, los valores de R1 y R2 pues quedan de esta forma. Para R1, 1.45 kiloohmios con el valor más cercano comercial al 1% de 1.47 kiloohmios y R2 de 4.51 kiloohmios con el valor más cercano comercial al 1% de 4.53 kiloohmios. Y bien, ya la figura siguiente nos muestra el filtro resultante, que sería este. Chequen ustedes, son los valores que obtuvimos. Y bueno, este lo armamos en el SPICE. Quedaría de esta forma. Ustedes lo van a armar para checar el circuito en el LT-SPICE. Y la simulación queda de esta forma. Vean ustedes, aquí lo tenemos. Aquí en este punto es a menos 3 dB. Y la frecuencia de corte en este punto quedó de 50.021 kilohercios, ¿verdad? Y que bueno, aquí procedemos al ajuste fino de los valores del circuito para que quede lo más cercano posible a lo que ustedes buscan en su diseño. ¿Ok? Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Diseñar un filtro multiple feedback pasabajas Chebyshev de quinto orden con ganancia de 2 a una frecuencia de corte de 500 Hz y con rizo de 0.5 dB. Primero se obtienen los coeficientes AI y BI de la tabla 3 para filtros Chebyshev y de quinto orden. Vamos a buscarlos. Entonces, aquí esta tabla es de Butterworth. Esta es la de Chebyshev. ¿De acuerdo? Queremos para un rizo de 0.5 dB y dijimos creo de quinto orden. Sí, de quinto orden. Aquí tenemos el quinto orden. De modo que vean que voy a tener 3 etapas. 1, 2, 3. ¿De acuerdo?
donde este es A1 y B1. Este es A2, B2, este es A3 y B3. Y bueno, aquí vemos que A1 vale 2.9236 y B1 vale 0. Aquí está, A1 vale 2.9235. Así es correcto, 9235, que es este, y B1 vale 0. Para la segunda etapa, A1 vale 1.3025, 1.3025 y B1 vale 2.3534. 2.3534. Ahora, para la etapa 3, A3, perdón, vale 0.2290, 0.2290 y B1 vale 1.0833. 1.0833. Entonces, están correctos los coeficientes porque también hay que fijarse, me ha sucedido que copio mal algún coeficiente de las tablas y pues el circuito no sale, ¿de acuerdo? Entonces hay que fijarse bien al ver los coeficientes del filtro que uno desea. Permítanme un segundo. Me preguntan acerca de los valores resistivos utilizados. Eso va a depender, por ejemplo, en las prácticas de laboratorio, pues comprar resistencias comerciales y de repente insertar en un punto del circuito un trim pot, un potenciómetro para dar el ajuste fino, ¿verdad? Y acercarse lo mejor posible a la frecuencia de corte haciendo ajustes con este potenciómetro. Obviamente, si es para su trabajo terminal o un diseño que ustedes busquen que sea lo más confiable posible, ya sea porque es su tesis, porque ya están trabajando en una empresa y quieren que ese filtro esté óptimo, pues ahí sí buscar resistencias al 1% de tolerancia, etcétera, ¿no? Lo mejor. Pero para prácticas de laboratorio, pues resistencias normales, comerciales, al 5%, etcétera, y con un potenciómetro en un punto estratégico del circuito para dar los ajustes finos. ¿De acuerdo? Ok, a ver si está claro, Alberto. Y si no, pues reformula la pregunta. Bien, vamos a continuar. Entonces, vemos que los coeficientes, si los copiamos correctamente, para la primera etapa, proponemos que C1 valga 0.1 microfaradio. Y con esta ecuación calculamos R1, lo cual nos da 9305.8 ohmios. ¿De acuerdo? Esta es la primera etapa. Para la segunda etapa, vean, es la configuración Sallen-Key. Perdón, esta es la multiple feedback. Vean, tienen dos retroalimentaciones. Entonces, proponemos que C1 de esta primera etapa, C1, valga 10 nanofaradios. Y con esta ecuación, recuerdan, es para garantizar que el argumento de la raíz cuadrada quede positiva. Buscamos que C2 sea mayor o igual a esto. Encontramos que C2 debe de ser mayor o igual a 55.5 nanofaradios. Entonces aquí escogemos que C2 valga 68 nanofaradios. Este es un valor comercial, ¿de acuerdo?
Entonces, con esta ecuación calculamos R2 y encontramos que nos da de 11.838 ohmios. Con esta ecuación encontramos que R1 vale 5.919 ohmios y con esta ecuación para R3 encontramos que vale 29.622 ohmios. Vamos a la tercera etapa. Otra vez es la configuración Multiple Feedback. Proponemos que para esta tercera etapa C1 valga 1 nanofaradio. Con la ecuación para C2 encontramos que C2 debe de ser mayor o igual a 82.63 nanofaradios. Por lo tanto, escogemos que C2 valga 0.1 microfaradio. ¿De acuerdo? Y con la ecuación para R2 encontramos que R2 vale 21.256 ohmios. Con esta ecuación para R1 encontramos que vale 10.628 ohmios. Y para R3 encontramos que vale 51.638 ohmios. El circuito en el SPICE del ORCAD, y que bueno, ustedes lo van a hacer en el LT SPICE, queda así. Recuerden, miren, en todo este proceso de diseño, yo propongo que C1 valga tanto y así, pero no crean que fue a la primera. En muchas ocasiones propuse un valor de C1 y luego ya no me cuadraba que el argumento de la raíz cuadrada quedara positivo, o bien el valor que me arrojaba no coincidía. Por ejemplo, que aquí con esta propuesta ya el valor de C2 me quedaba muy alejado de un valor comercial, o un valor muy alto, o muy bajo, etcétera. Entonces reformulo mi propuesta y la voy ajustando para que el valor de C2 me quede cercano a uno comercial, a un valor comercial, ¿sí? Y bien, entonces estábamos en el SPICE. Se arma en el SPICE, lo simulamos y esto es la simulación. Vean, aquí es la frecuencia de corte a menos 3 dB, que sería esta frecuencia, y esta nos da de 493.333 hercios. Que bueno, aquí habría que darle un ajuste fino al circuito para ajustarlo lo más posible a los 500 hercios, porque creo era de 500 hercios la propuesta inicial. Sí, de 500 hercios, ¿verdad? Pero ya tenemos un acercamiento muy razonable del filtro. Bien, entonces, aquí tenemos la bibliografía. Por supuesto, ustedes pueden buscar más recursos bibliográficos, pero como les comento, sabiendo utilizar este método que estamos revisando, los va a sacar de muchos apuros. Van a tener filtros de muy buena calidad y que responden muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, bueno chicos, aquí dejamos la presentación de filtros pasabajas. Les agradezco su atención y muchas gracias.